¿Cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a continuar con esta materia, cartas generales, y nos mantenemos aún en la unidad número 2. Y hoy vamos a ver pautas para los tiempos difíciles, segunda parte, el capítulo 4. La referencia bíblica se va a encontrar en Primera Pedro, capítulo 2, versículo 13, al capítulo 5, versículo 14. Vemos en esta lección número 15 la relación que tenemos que tener con los que nos persiguen. En esta lección vamos a estudiar cuál es la relación que tenemos que tener, cuál es la relación con el mundo, con el gobierno y también con los patrones. Y vamos a explicar a qué se refiere específicamente eso. En primer lugar, la relación con el mundo. Sirva de influencia entre los incrédulos hostiles a su buen comportamiento. Primera Pedro 2, 11, 12 es un puente hacia Primera Pedro capítulo 2 y 3. El llamado a vivir como extranjeros, como peregrinos, dirige nuestras relaciones en la sociedad. Pedro escribe sobre algunas relaciones específicas en tiempos difíciles. Aquí vemos en este contexto un problema. Los primeros cristianos enfrentaron críticas, acusaciones, injurias, difamaciones llenos de odio por parte de los no creyentes. Estas críticas surgieron debido a la falta de comprensión sobre el Evangelio, que condena la vida pecaminosa y no ofrece esperanza a quienes rechazan a Jesús. La práctica de no asistir a banquetes, a fiestas paganas, y las acusaciones de inmoralidad en los banquetes cristianos llevaban a malentendidos. Además, los paganos acusaban a los cristianos de dañar relaciones familiares, divisiones familiares, poner a esclavos contra amos, y también de generar deslealtad al emperador, al César y a los gobernadores. Así los acusaban, así los difamaban, los injuriaban, los calumniaban. Estos malentendidos persisten hoy cuando los creyentes son mal interpretados y criticados por su fidelidad a Cristo y sus acciones altruistas. Pedro nos da una solución, nos urge a que podamos influir en los incrédulos con nuestro buen comportamiento, con nuestras acciones, reflejando nuestra ciudadanía celestial. Como extranjeros en la tierra, debemos abstenernos de deseos pecaminosos y vivir una vida santa. La vida santa, marcada por buenas obras, puede transformar a nuestros acusadores en admiradores de Dios. La exhortación incluye mantenernos alejados de deseos carnales y vivir de manera que glorifique a Dios, influyendo en otros para que se vuelvan a Dios, al Señor. De esta forma, podemos servir de influencia entre los incrédulos, es decir, ¿con qué? Con nuestro buen comportamiento. En relación a cómo tenemos que estar con el gobierno, cómo tenemos que comportarnos, cuál es nuestra relación con el gobierno. Nos dice Pedro, como siervos del Señor, sométanse a todos los niveles de autoridad. Aunque la sumisión es más fácil con líderes benevolentes, Pedro exhorta a obedecer incluso bajo el gobierno cruel de Nerón, quien era el emperador de todo el imperio romano, quien daba línea a sus gobernadores, a las personas que gobernaban sobre provincias, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre regiones. A pesar de la persecución hacia los cristianos, Pedro insta a la sumisión a las autoridades, destacando que cualquier gobierno es mejor que la anarquía. Argumenta que las autoridades han sido establecidas por Dios para castigar a los malhechores y elogiar a los que hacen el bien. En un contexto de acusaciones falsas contra los cristianos, Pedro enfoca que vivir como buenos ciudadanos silencia a los críticos y da un buen testimonio del Evangelio.
En aquel momento, como lo dije hace rato, acusaban bastante a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, de ir en contra, de estar en contra, de manifestarse contra el emperador, de rebelarse incluso. Pero no, Pedro les dice que sean sumisos, que obedezcan, no que se rebelen, no que se opongan. La sumisión no es solo por temor al castigo, sino como siervos de Dios haciendo el bien para callar la ignorancia de los incrédulos. La única vez en que los creyentes no tienen que someterse a la autoridad es cuando el someterse signifique desobedecer a Dios. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego rechazaron postrarse ante un ídolo. Asimismo, Pedro y Juan se negaron a quedarse en silencio y a no predicar en el nombre de Jesús. Pero en la mayoría de los casos, la sumisión al gobierno es obediencia a Dios, no desobediencia. Pedro resume este párrafo con 4 mandamientos útiles en el versículo 17 del capítulo 2. Dice, honren a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. En tercer lugar, ¿cuál es la relación con los amos y los patrones? Puede contextualizarse como nuestros jefes o personas en autoridad laboral quizá o social. Encontramos este principio: si sufrimos, que sea por hacer el bien, pero nunca por el mal. En el contexto del Imperio Romano, con más de 60 millones de esclavos, Pedro aconseja a los esclavos cristianos a mostrar respeto y obediencia a sus amos, incluso a los amos más complicados, más difíciles. No les insta a rebelarse, a levantar armas, a ir en contra, a protestar. Pedro destaca que aunque la sociedad cambia lentamente, el Evangelio gradualmente mejora las relaciones sociales. Aunque el mundo no experimenta revoluciones repentinas debido al Evangelio, la sabiduría celestial trabaja pacífica y pacientemente. Pedro enfatiza la importancia de mantener la sumisión y el respeto, incluso en situaciones difíciles, incluso en tribulaciones, siguiendo siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que sufren al hacer el bien, Pedro destaca que esta actitud es aprobada por Dios, demostrando una fe genuina y un compromiso con los valores cristianos. Entonces, encontramos 3 verdades acerca de Jesús. En primer lugar, Jesús es nuestro ejemplo en el sufrimiento. También Jesús es nuestro Salvador y Sanador. Jesús nos salva de la pena del pecado, una y otra vez. Y en tercer lugar, Jesús es el pastor y obispo de nuestra alma. En esta nueva lección 16 vamos a tratar la relación que tenemos que tener con el cónyuge. En 1 Pedro 2 estudiamos acerca de relacionarnos con el mundo, con el gobierno, con los patrones. Pedro nos señaló el ejemplo de Cristo, que sufrió sin merecerlo, pero nunca tomó venganza. En 1 Pedro 3 se enfatizan las claves de las relaciones para los esposos, para las esposas y todos los creyentes. Y empezamos hablando de 2 claves para la relación de una esposa con su esposo. Eso lo encontramos en el versículo 1 al 6. Vivir en el matrimonio es un desafío, como lo refleja la alta tasa de divorcios, dificultades reportadas por muchas parejas. Pero Pedro ofrece 6 versículos de consejo para las esposas y un versículo para los esposos. Esa proporción no sugiere que las mujeres sean 6 veces más difíciles, sino que Pedro aborda a mujeres que vivían con esposos no creyentes, no cristianos en aquel momento. Destaca que gran parte del matrimonio implica aprender a ser la persona adecuada. Pedro presenta 2 principios específicos para ayudar a las esposas a tener éxito en sus matrimonios. Primeramente, dice que la esposa es sumisa con su esposo. Pedro, después de hablar sobre la sumisión al gobierno, a los amos, insta a las esposas a seguir el ejemplo de Jesús, siendo sumisas.
Eso no implica debilidad. Y a los esposos les dice que vivan sabiamente, también inspirados por el ejemplo de Jesús. Destaca que la vida cristiana, incluyendo el matrimonio, se trata de seguir a Jesús y emular su enseñanza y ejemplo. En los debates sobre el papel de las mujeres, muchos malinterpretan la palabra sumisión. Así que a medida que analizamos la sumisión de una esposa a su esposo, comencemos con tres cosas que no son sumisión. La sumisión no es un asunto de autoestima. La sumisión no significa hacer algo moralmente malo. Y la sumisión no significa sacrificar la salud mental o emocional, hacer y resistir todo lo que el marido hace. No. Pero veamos qué es una característica de la sumisión. La sumisión a un esposo demuestra honra y respeto. Fundamentalmente eso. Pedro pone como ejemplo de sumisión a Sara, quien obedecía, es decir, respetaba a Abraham. Incluso le decía Señor. Había un grado de respeto allí dentro del matrimonio. En este versículo vemos dos expresiones de sumisión, obediencia y respeto, una vez más. Algunas veces someterse significa obedecer. Sara obedeció o se sometió a Abraham, viajando con él de un sitio a otro, ocasionalmente ocultando que ella era su esposa, es decir, para pasar una travesía. ¿Cuál es la aplicación? El ejemplo de Sara plantea preguntas interesantes sobre la sumisión en el matrimonio, especialmente en casos de parejas con diferentes creencias. En cuestión a ello, las escrituras aconsejan a los creyentes casarse entre sí para evitar conflictos. La sumisión varía en diferentes sociedades y en diferentes niveles, pero siempre implica honor, respeto, compromiso. Y dentro del espectro cristiano, confiando en Dios. En situaciones donde las esposas tienen esposos incrédulos, Pedro sugiere que puedan influenciar positivamente a sus esposos mediante una vida piadosa y respetuosa, guiándolos hacia la fe, sin necesidad de palabras. La sumisión se practica de manera sabia, guiada siempre por la conciencia y el Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos que una esposa espiritual depende principalmente de la belleza interna para complacer a su esposo. Y ahí podemos ver en el recuadro varios errores de comunicación que a menudo cometen las mujeres. Ambos son distintos, si bien hay igualdad de condiciones, igualdad eh, frente a las leyes, frente a las normas entre esposos y esposas. Hay ciertas diferencias cognitivas, incluso físicas, que los hacen de manera muy particular. Siempre existe, en muchos momentos existe errores de comunicación que las mujeres y los varones cometen, lo que genera a veces conflicto, malinterpretación. Pedro también les da instrucciones a los esposos. Él usa la palabra igualmente. Las esposas y los esposos deben vivir igualmente como Jesús vivió. Como sus esposas, los esposos tienen responsabilidades que cumplir. Deben hacer su parte para llevarse bien con su esposa. Pedro les da a los esposos 3 mandamientos que obedecer. Pero también ahí en el recuadro podemos ver comunicación, 5 diferencias entre hombres y las mujeres. El mismo que está ampliado de forma muy explicativa en el libro de referencia que usamos. Entonces, entre los mandamientos que el esposo tiene que obedecer, primero, se menciona que el esposo tiene que ser considerado con su esposa, muy considerado. Allí también podemos ver en el recuadro errores de comunicación que los hombres cometen a menudo. Un segundo mandamiento que da Pedro es que el varón, el esposo, tiene que honrar y respetar a su esposa por la manera en que Dios la ha creado para que sea su compañera. Y un tercer mandamiento es que el esposo debe tratar a su esposa como a su igual espiritual. No es que es superior, es su igual.
La palabra de Dios en 1 Pedro 3:7 dice que las esposas son coherederas de la gracia de la vida. Tanto el esposo como la esposa reciben la misma gracia de la vida. Aquí en la presentación también podemos ver tres claves para un esposo en la relación con su esposa y vemos ahí 15 actitudes malas que, que evitar en un conflicto con el cónyuge. También podemos ver 5 actitudes buenas que podemos tomar durante un conflicto. De esa forma estaríamos terminando esas lecciones, el relacionamiento con el mundo, en la cual Pedro dice que debemos vivir con mucha madurez, mostrando nuestro comportamiento, considerando que somos extranjeros, peregrinos en la tierra, en el mundo. No mantenemos ni vivimos la misma cultura, tradición, costumbre que practican las comunidades del mundo. Asimismo, hemos visto la relación que tenemos que tener con el gobierno, el cual Pedro insiste que los cristianos tenemos que estar sujetos, sometidos, obedientes a las autoridades. Asimismo, hemos visto cuál es el relacionamiento de los creyentes con los patrones, con los amos, con los jefes. Y finalmente, cuál debería ser una buena y apropiada relación entre los esposos. Bueno, de esta forma estaríamos culminando esta lección.